Buenas tardes, bienvenidos a otra clase de dinámica. En esta oportunidad trataremos el tema de movimiento de plano general y traemos acá a colación un pequeño problema. El problema está mostrando un mecanismo, un sistema que tiene un apoyo simple de dos barras AB y BE delgadas y el bloque deslizante o el bloque que está acá unido a E que se desplaza sobre una superficie fija y suave. Me dice que el elemento AB está girando, como se muestra en la figura, en contra de la manecilla del reloj a 91 revoluciones por minuto y está acelerando a 8 radianes por segundo cuadrado. Deseamos conocer la velocidad y la aceleración del bloque deslizante cuando las inclinaciones señaladas son phi 38 grados y beta 33 grados. Bueno, para empezar, deberíamos tener acá los datos que nos están suministrando, en donde se dice que la velocidad angular de esa barra AB son 91 RPM, de revoluciones por minuto. También lo podemos escribir como 91 revoluciones por minuto. Eso, para hacerlo más práctico, vamos a convertirlos a radianes por segundo, diciendo que una revolución son 2 pi radianes y que un minuto tiene 60 segundos. Por ende, podemos decir que la velocidad angular de esa barra es equivalente a 9,5295 radianes por segundo y en contra de las manecillas del reloj. También me están diciendo que la velocidad angular de esa barra son 8 radianes por segundo cuadrado y también en contra de las manecillas del reloj. Bueno, según lo que tenemos acá en el dibujo, voy a intentar encontrar otra información que está intrínseca ahí en el esquema, que es la medida de la barra B, que si aplicamos en el triángulo rectángulo formado por la línea BE, AE y AB, así que la función seno relaciona al cateto opuesto, que es la distancia entre A y B, y la hipotenusa, que sería 70 centímetros. Y sabemos entonces que AB sería los 70 centímetros multiplicados por el seno de phi. Ese phi, según lo que está planteando el problema, son 38 grados. Y eso tiene un valor de 43,0963 centímetros. O también se puede decir en unidades de metro sería 0,431 metros. Bueno, de manera similar también podemos encontrar la distancia que hay entre A y E para tenerla aquí ya señalada, que serían los 70 centímetros multiplicados por el coseno de ese ángulo phi, que reemplazamos, y tiene un valor de 55,1608 centímetros, o se puede decir que esta distancia de AE en metros serían 0,5516 metros. Bueno, ya podemos empezar a desarrollar el análisis de las velocidades.
Empezamos con la barra AB. Esta AB tendríamos que definir el tipo de movimiento que tiene. Según lo que hemos visto, el tipo de movimiento que tiene esa barra tiene un punto móvil en el extremo que es B y el punto anclado, un apoyo fijo que es A. Por ende, podemos decir que la barra AB rota alrededor de un eje fijo, que vendría siendo el punto o el eje A. Cuando se trata de rotación, sabemos que la velocidad de cualquier punto en el elemento, en el cuerpo rígido, va en dirección, la velocidad de ese punto tendría que ir perpendicular a la línea que une los puntos A y B. En este caso, la barra B está totalmente vertical, quiere decir que la velocidad de B tiene que ir de forma horizontal y va relacionada con el giro del mismo cuerpo rígido. Como gira en contra de las manecillas, la velocidad de B tiene que ir hacia la izquierda. Y ese valor de la velocidad de B, de forma vectorial, lo podemos encontrar con la expresión de la velocidad angular producto cruz el vector posición. Esa velocidad angular expresada vectorialmente sabemos que es equivalente a 9,5295 radianes por segundo. Esa es la magnitud. La dirección es K. Si estamos trabajando en el eje X y Y, en el plano X y Y, es decir que la velocidad angular es en dirección K y tendría que ser positivo porque va en contra de las manecillas del reloj. Y el vector posición tendría que ir dirigido desde el eje fijo hacia el punto a analizar. Este es el vector posición de AB. Y si lo que vamos a expresar en forma vectorial sería la magnitud de esa distancia entre A y B, que la encontramos. Nosotros habíamos dicho que era 0,431 metros y en el eje J. Para luego hacer ese producto cruz, se tiene la velocidad de B es la multiplicación entre esos dos términos, que es equivalente a 4,1072 quedaría en metros por segundo. Y como es K cruz J, sabemos según las consideraciones que hemos tenido que se gira en contra de la manecilla positivo. Hagamos el producto cruz entre K y J, me da un valor de, cuando haga K cruz J, me da un valor negativo en dirección Y. Eso quiere decir acá sería menos y el vector en Y. No, acá para copiarlo mejor. Sería menos 4,1072 en Y y las unidades deberían estar en metros por segundo. Y esta es la velocidad de B, el punto B, visto desde la barra AB. Ahora vamos a analizar el mismo punto E, pero visto del otro elemento. Vamos a analizar ahora las velocidades. Velocidades de la barra BE. Y lo que definíamos primero es qué tipo de movimiento tiene. De acuerdo a lo que se ha venido estableciendo,
la barra presenta un movimiento de plano general al trasladarse hacia la izquierda o la derecha y al mismo tiempo de su traslación presenta un giro. Entonces, se puede decir que tiene movimiento de plano general. Cuando existe un movimiento de plano general, la velocidad en cualquiera de los puntos la podemos encontrar con esta expresión, en donde debemos relacionar dos puntos pertenecientes a ese cuerpo rígido. Aquí lo establecemos entre B y E, porque son los puntos que coinciden con los otros dos elementos, con la barra B y con el collar o el bloque deslizante. Ahora bien, esta velocidad de B, ese término es el que acabamos de realizar, que he visto desde la barra AB, y este otro término es para analizarlo visto desde este elemento. Ahora bien, la velocidad de BE está ligada a la rotación. Esta velocidad de BE está ligada a la rotación y depende del giro presente del elemento. Aquí lo podemos asumir, podemos dar un sentido a ese giro, pero necesariamente no debemos preocuparnos por esto, porque al final, si no está bien asumido, el problema mismo no nos dará el sentido. Vamos a denominar la velocidad angular de E y B. Y sabiendo esto, de acuerdo a la expresión que acabamos de emplear, uno de estos puntos hay que considerar que se mantiene fijo, que de acuerdo a la expresión, a la relación que tenemos, este es la mitad, siempre lo vamos a definir como punto fijo. Esto quiere decir que el punto E va a ser el punto fijo para nosotros. Y pues encontramos que la velocidad de, si este es el punto fijo, rota con relación a ese punto E, y la velocidad debería ir perpendicular a los puntos, a la línea que une los puntos B y E. Y acá, para encontrar esa velocidad de B relativa a E, como es debida a rotación, sabemos que debida a rotación vendría dado por la velocidad angular de ese elemento cruza el vector posición de ese elemento. Sabemos que esa velocidad angular, según lo que acabamos de definir, más sentido positivo porque va contra la manecilla, tiene una magnitud que no la conocemos, pero también sabemos que va en dirección K. Cruz el vector posición. Ese vector posición hay que definirlo mediante la relación que existe entre B y E. Como E es el punto fijo, tenemos que decir que el radio de B a E debe ir dirigido desde el punto fijo hasta el punto analizar. Quiere decir que ese punto va a tener una componente horizontal y una componente vertical dadas por las distancias que tengan. Como ya habíamos definido anteriormente, el vector en Y de esa posición es la misma distancia, la magnitud de la distancia que hay entre A y B. El vector posición en X es la misma distancia que hay en magnitud desde E hasta A. Esta información ya la conocemos, solamente venir aquí a sustituirla. Decíamos que en X es 0,5516, en X positivo, aunque va a la derecha, y positivo J, y equivalente a 0,431 metros. Si resolvemos el producto cruz, nosotros encontraremos que el vector de B relativo a E
Este vector de la velocidad de v relativo a e sería 0,5516 WB, la velocidad angular de BE, a multiplicar estos términos. Y lo que decíamos, K cruz I, K cruz I va a favor, sería positivo de J. Y acá sería multiplicar este término con el segundo. Y K cruz J en contra de las manecillas, a favor de las manecillas, o en contra de lo que se suma positivo, tiene que K cruz J daría en I. Y esto debe estar en unidades de metros por segundo. Esta es la velocidad de V relativa al punto E. Estos dos componentes, esos dos vectores son vistos desde el elemento BE. Y este vector de la velocidad de V es visto del elemento AB. Eso ya lo conocemos, falta encontrar la velocidad de E. La velocidad de E la podemos analizar viendo el otro elemento que es el bloque deslizante. Luego la velocidad del bloque E, aquí el bloque, hay que definir qué tipo de movimiento tiene, y según lo que vemos, él solamente se irá a desplazar por esa rampa, por esa superficie. Sabemos que tiene un movimiento de traslación rectilínea. Y la velocidad de nuestra traslación rectilínea, solo lo que tenemos que hacer es descomponerla con respecto a los ejes que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con X y Y, tendría un valor hacia la derecha, de la izquierda, en el horizontal Bx, y hacia arriba vamos a denominar B sub EY. Podemos decir que la velocidad de E es igual a una componente en X. Bueno, vamos acá solamente en forma vectorial más la componente en Y. Esa componente en X expresada vectorialmente sería menos porque va hacia la izquierda. La magnitud, que no la conozco, de BE, este se mantiene y sigue siendo el mismo ángulo, beta, el coseno de beta en I. Por ende, es igual a menos la velocidad de E por el coseno de beta, que según el problema me está diciendo que era 33 grados. Y se dice que la velocidad de nx expresada vectorialmente sería equivalente a menos 0,8387 la velocidad de n de g, y esto debería estar en metros por segundo. De igual forma se hace por la componente en y, sería en este caso positivo, velocidad de E por el seno de beta en j, y el seno sería del ángulo 33 que nos mencionan, y se obtiene la velocidad de en y expresada en forma vectorial. 46, velocidad de j y expresada en metros por segundo. Y conociendo eso, se puede decir que la velocidad de E expresada en forma vectorial sería menos 0,8387 la velocidad de Ni más 0,8387
54,46 la velocidad de J, expresado en metros por segundo. Y ya tenemos los tres vectores para sustituirlos en la expresión que habíamos relacionado en esos puntos entre B y E del plano general, que hacía referencia a la relación entre las velocidades de esos dos puntos. Doblemos un poco acá para ver la velocidad de B. Decíamos que era menos 4.1072 en I. Estamos marcando este vector igual a la velocidad de E, que es 0,8387, y el vector en Y. Y además de eso se le agrega la velocidad relativa, que ya hemos dicho que eran 0,5516. Y menos 0,431. Y lo que resta acá sería hacer la igualación entre los componentes y decir que lo que esté de un lado en I es igual a lo que esté del otro lado en I. Sería entonces menos 4.1072 igual a 0,8387. La velocidad de E menos 0,431 velocidad angular de BE. Pues tenemos una primera ecuación con dos incógnitas, no la podemos resolver. Hacemos la igualación de componentes en el eje J. En el lado izquierdo no hay nada de componentes en ese eje. Y lo igualamos a los de la derecha. Y así se obtiene la segunda ecuación, que relaciona las mismas incógnitas de la primera ecuación. Y tenemos un sistema de 2 por 2. Lo podemos resolver con la calculadora por sustitución o por igualación, como más les parezca conveniente. Según esto, yo puedo decir de la ecuación 2, acá la ecuación 2, la velocidad de E. Bueno, planteamos acá la velocidad angular de E es equivalente al cociente entre negativo, cociente entre 0,5446 y 0,5516 y 0,9873. Y esto lo reemplazamos en la primera ecuación, donde queda 0,8387 velocidad de E, 0,431 la velocidad angular de BE, que es menos 0,9873 por la velocidad de E. Ahí lo que hacemos es simplemente multiplicar en cada uno de los términos y se despeja la velocidad de E. Encontraremos un valor para él. Así despejamos bien. Quedaría
igual a 9,9406 metros por segundo y dirigido a qué sentido. Si sustituimos ese valor a esta expresión, tenemos esta velocidad angular igual a 9,8144 radianes por segundo, pero el signo menos está indicando que lo asumimos de forma errónea. Y lo único que podemos hacer acá es decir que es la misma magnitud lo que en el sentido contrario a lo que asumimos, lo asumimos en contra de las manecillas. Quiere decir que debería ir a favor de las manecillas del reloj. Aquí tenemos la parte de las velocidades. Ahora continuamos para determinar la aceleración. Para las aceleraciones, empezamos nuevamente con el análisis de la barra B. Sabemos que tiene rotación y la aceleración en cualquier punto de esa barra tendría dos componentes, una componente normal y una componente tangencial. Esa aceleración de B luego sería la suma vectorial entre esas componentes. Y ya hemos entendido que la aceleración tangencial la hallamos con el alfa plus el r, y que la aceleración normal es menos w cuadrado por el radio vector. Ahora podemos decir que la aceleración era 8 radianes por segundo en K, y va en sentido contrario a la manecilla es positivo. La otra posición sería de tener que ir desde A hasta B, positivo, sería la distancia que hay de A hasta B, que son 0,431 en J, menos la velocidad angular, que hemos dicho que es 9,5295 al cuadrado, y cruza el mismo vector, posición, que es 0,431 J. Y aquí obtenemos rápidamente el valor para esa aceleración en el punto B vista desde el elemento AB. Utilizamos el miembro a miembro, producto cruz, y se obtiene 0,448 K cruz J. Decíamos que era menos I, menos en I. Y este término al cuadrado por el vector posición para un valor aproximado de 39,1397 en J. Esto debería estar en metro por segundo cuadrado. Al análisis de las aceleraciones para el elemento E, decimos que tiene movimiento de plano general y que la aceleración del punto B debe estar relacionada
con el punto fijo que hayamos definido que era E. Listo, esta sería vista desde A a B. El elemento, vamos a asumirlo acá, el elemento esta vez gira, no tiene aceleración angular, a favor de las manecillas del reloj, y eso me dará un vector de la aceleración tangencial de v relativa a E, perpendicular a la línea, y un vector normal de esa aceleración de v relativa a E dirigida hacia el centro, hacia el eje fijo, que se asumió como fijo, en este caso es el punto es el fijo. Así como hacemos para la rotación, aceleración de v relativa a E tiene dos componentes, una tangencial y una componente normal, y se determinan de la misma forma que se hace en rotación. Entonces esta sería la aceleración de VE en K negativa cruz el vector posición, que se sigue manteniendo el eje fijo, va a ir a la derecha y hacia arriba, los dos positivos, en el eje X, y la distancia de E hasta A, que sabemos que son 0,5516 en I, y en J vendría siendo 0,431 por la distancia de A hasta B, menos la velocidad angular. Debemos conocer la velocidad angular de BE, que de acuerdo a lo que planteamos aquí en el enunciado anterior, es equivalente a 9,8144. 9,8144. Esto al cuadrado por el mismo vector posición. Y se procede a resolver el producto cruz entre ellos. Aquí en el primero sería K cruz I. Cruz me daría J positivo, este menos. Sería menos de J. K cruz J me haría menos I, con menos haría más. 0,431 del alfa de BE en I. Y acá nos toca elevar al cuadrado el componente. Y quedaría el primer término menos 53,1315 en I y menos 41,515 el J. Y esta sería la expresión de la aceleración de V relativa a E en forma vectorial. Nos falta la aceleración de E, y esa aceleración de E la analizamos viendo el otro elemento. Acá la aceleración del bloque, habíamos dicho que tiene traslación. Y tiene traslación, la aceleración de E tendría una componente en X y una componente en Y. Entonces digamos que también va en el sentido hacia arriba y tendrá su componente en X y su componente en Y. Luego, como ya hemos dicho en el anterior, la aceleración de E viene siendo en X negativo el valor de X multiplicada por el coseno del ángulo. Bueno, ya lo habíamos definido que era igual a 0,8387. La aceleración de N y más, porque la componente en Y es positiva, 0,5446.
la aceleración de E en J y metros por segundo cuadrado. Ya con esto podemos sustituirla en la expresión que habíamos relacionado entre B y E. Devolvemos para saber cuánto es la aceleración de B, que es menos 3.448, menos 3.448 en I, y menos 39.1397, 39.1397 en J, igual la aceleración de E sería menos 0.8387, aceleración de E en I, más 0.5446, aceleración de E en J, y me falta la relativa. La relativa sería menos 0.5516, 0.5516, la energía alfa, que aceleración angular, de BE, J, a 0.431, más 0.431 la aceleración de BE en I, y menos 53.1315, 15 en I, 41.515 J. Aquí, igual que en la velocidad, hacemos igualaciones entre las componentes, lo que esté en el eje X, igualado con lo que esté en el eje X. Una componente en X de aceleración de E, 0.431, aceleración angular, y menos 53.1315 en I. Esta es la primera ecuación. Tenemos dos incógnitas. Para la otra ecuación, igualación de las componentes en J, 97 igual a 0.5446, que es la otra componente en J, y la otra componente sería menos 0.5516, aceleración de BE en J también, y la última componente en J sería menos 41.115. Aquí tenemos la segunda ecuación. Aquí sí tendríamos que sustituir una en función de la otra, así como unas velocidades. Sustituimos aquí la aceleración. Si despejamos la aceleración angular de B en relación con la aceleración de E, podemos tener lo siguiente. Les pasamos este para este lado a sumar, quedaría este término 41.515. Este término de 39 pasa aquí a sumar. Todo eso tendríamos que dividirlo entre 0.5516. Y bueno, y eso para reducirlo un poco. Hacerlo para este lado. Tenemos que la aceleración angular de BE es igual 5.46 dividido 0.5516 sería 0.9173 multiplicado por la aceleración de E menos los valores los podemos restar. Lo dividimos entre 0.5516. Tenemos menos 4.3062. Y esta información vamos a sustituir en la ecuación 1.
Y podemos encontrar la aceleración de E. Hacemos acá el 3.448 igual a 0,8387 aceleración de E más 0.431 multiplicado por todo esto. Sí, 0.9873 aceleración de E, 0.3062, y a todo eso le restamos 53,1315. Y lo que nos compete ahora es pasar todo eso hacia este lado. Empezaría en positivo al término, multiplicamos este término con este, quedaría negativo. A pasar al otro lado, que queda positivo, sería menos 3.438 más esa multiplicación sería 1,856, y este otro término sería menos, pasaría positivo también, 53,1315 igual a la suma de estos dos exponentes sería menos 8387 más 0.431 por 9873. Se da aquí de menos 0,3132 aceleración de, por ende, cuando despejemos la ecuación quedaría negativo menos 124, 73, 26 metros por segundo cuadrado, o sencillamente podemos decir que le podemos cambiar ese negativo por positivo, pero aclarando que el bloque está desacelerando. Y bueno, creo que eso es todo por el momento. Espero que hayan aprendido algo nuevo. ¿Tienen alguna inquietud, sugerencia? Una duda, me la hacen saber y nos vemos en el próximo video. Acá les dejo